Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al programa El Camino de Dios. Les habla el Morelloso, director de Saim, y para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes hoy, abril 2 del año 2023, que equivale al día 11 del mes de Nisan, de acuerdo al calendario de Hillel. Como ustedes saben, nos encontramos en el mes donde se celebra la Pascua, de acuerdo al calendario de Hillel, en el mes de la primavera, de acuerdo está establecido en la Escritura. Y con esto, pues obviamente los eventos del pasado que están registrados en los escritos sagrados. Y pienso yo que es muy importante conocer el origen de las cosas que nosotros celebramos y cómo éstas fueron transformándose y de cierta forma se fueron alejando de lo que una vez fue. Por ejemplo, esta semana se celebra la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret, que casualmente este año cae en la misma semana eh, de la celebración de la Pascua, de acuerdo a la tradición judía que está establecida en la Escritura. Y nosotros, pues, por tantos años hemos llevado una tradición que en ocasiones no nos preguntamos cuál es su origen, si era lo que Jesús hacía cuando caminaba por la tierra, pero con el pasar de los tiempos, la llegada de la información y el deseo del ser humano de buscar la verdad, nos hemos dado cuenta de que hay cosas que nosotros hemos heredado que no se compartían en el tiempo pasado por aquellos que se conocieron como sus autores. Y esta es una semana de esas, donde pues cada rama de la religión, el judaísmo por un lado, y el cristianismo, después de divorciarse del judaísmo, por otro lado, pues celebran sus tradiciones cuyos orígenes están en la escritura, pero su práctica actual no se asimila, no está representado, no se lleva a cabo. Y hoy voy a hablar un poco sobre eso, si el Eterno sí lo permite, pero primero quiero mencionarles que en el día de ayer estuvimos estudiando la porción Sav. La Sav se encuentra en el libro de Levíticos, es la segunda lectura del libro de Levíticos. Esta se encuentra en Levíticos 16:8, si usted tiene una Biblia cristiana. En la Biblia hebrea, la Levíticos 6:1. Y termina en el 8:36. En esta lectura se habla de cómo el sacerdote debía ejercer la función del sacrificio, o sea, cómo él debía ofrecer la ofrenda que el israelita presentara al Eterno en el tabernáculo y cómo debía hacer este procedimiento. Y es bien interesante cuando leemos el texto en su contexto y comenzamos a hacernos preguntas. ¿Por qué? Esta es una de las preguntas que yo me hacía cuando leía, y esto es una porción que yo leo año tras año, y cada año el Eterno me enseña algo nuevo de su santa Torá. Yo me preguntaba ayer por qué el Eterno le dice a Moisés que le diga a Aarón, que es el que va a ser consagrado, cómo debía ser el procedimiento de las cosas que se iban a presentar por parte del israelita. O sea, el israelita va a llevar una ofrenda y esa ofrenda no se podía presentar de la forma que quisiese la persona, de cómo se sintiese impulsada o motivada a hacerlo, sino que había una dirección establecida y un orden programado que no se debía alterar. Y esto nos enseña la grandeza del Creador, cómo Él es eh, un Dios de orden. Y nosotros escuchamos mucho eso por ahí. Dios es un Dios de orden, pero nunca analizamos qué significa eso. Dios es un Dios de orden. Cuando decimos Dios es un Dios de orden, ¿en qué pensamos? Pues, la lógica es pues, que a Dios le gustan las cosas ordenadas, pero nunca lo hemos preguntado y cómo Él desea que las cosas se hagan. Nunca nos hemos preguntado eso. O si nos preguntamos, nunca lo tratamos porque entonces nos tendríamos que nosotros eh, autoanalizar si realmente estamos haciendo las cosas como Él las ordenó. Y en esta porción pensaba en eso estos días pasados mientras estudiaba y me preparaba, cómo el Eterno quiere que el ser humano haga las cosas y por qué Él desea que el ser humano las haga así. ¿Será acaso que Él, al ser eterno, estar por encima de los tiempos, puede eh,
tener una mejor visión, si podemos decirlo así, en lenguaje humano, ¿verdad? Porque le damos atributos humanos al Creador para nosotros poder expresar lo que entendemos de Él, pero realmente sabemos que Dios no es un ser humano. Y Él mismo lo expresa. Asimismo está en la Torá cuando dice Dios no es humano para mentir. Interesante ese texto en el libro de Números. Y nosotros miramos y nos preguntamos esas cosas, ¿por qué el Santo Bendito sea desea que las cosas sean así? Y una de las respuestas que podríamos dar es que Él ve las cosas desde una visión más alta, una perspectiva más alta y la razón de ser de esta. Yo encuentro la respuesta a esa pregunta en un texto de David. David en el Salmo 19, un salmo muy interesante cuando lo leemos en hebreo. Eh, David en el Salmo 19 dice que después de él observar el funcionamiento de las cosas que él tiene a su vista, cómo sale el sol y recorre un curso, cómo están ubicados las estrellas en su lugar, los astros en su lugar, cómo la luna hace su función, él dice, la Torá del Eterno es perfecta. Y uno se pregunta, ¿por qué David al mirar los cielos y el funcionamiento de las cosas creadas en los astros, el sol, la luna, la estrella, y cómo éstas respetan su curso y siguen el curso designado por el Creador? ¿Por qué David dice la Torá del Eterno es perfecta? Y la respuesta a esto está en que en Génesis 1 el Santo bendito sea habló y el mundo se hizo. Y a cada cosa que le asignó una función, estas cosas que fueron creadas y se le asigna la función, siguen la orden que se le otorgó, la orden que se le dio. Y cuando éstas siguen el orden que se le dio, se preserva el orden establecido y la armonía de las cosas, y entonces se manifiesta el concepto del shalom, concepto de la paz, palabra en español que no le hace justicia a la idea hebrea de la paz, porque la palabra shalom en hebreo habla de estar completo, de no tener desviaciones que puedan causar daño. Incluso la misma palabra, cuando la analizamos en cada una de sus letras y la forma que está organizada, el orden de las letras, nos enseña muchísimo lo que representa la paz en términos bíblicos. Y cuando las cosas siguen su orden, cuando las cosas siguen el curso establecido según el orden dado, se puede dar continuidad a la vida, se puede dar continuidad en armonía de las cosas que existen y fueron creadas. Y por eso que David dice, la Torá del Eterno es perfecta, restaura el alma. Y esto es bien interesante. David habla de la ley de Dios como un instrumento que ayuda al ser humano a restaurar su alma. Y uno lee esto de parte de David, a quien se le da el pacto davídico, ¿verdad? Si lo conocemos en términos bíblicos, y quien a la misma vez está, en este pacto davídico está establecido la promesa de que Dios sentaría en el reinado, en el trono de Israel, que es el trono de Dios. Se encuentra en Primera de Crónicas 29, si la memoria no me falla. El trono de Dios es el trono de Israel, lo dice la Escritura. Dios se sentaría en el trono de Israel a un descendiente suyo para siempre. Y esto es importante porque esto significa que aquel que habría de sentarse para siempre en el trono de Israel es un descendiente de David. Y David, pues de seguro, un hombre que conforme al corazón de Dios, así nos dice la Escritura, de seguro sabía algo que nosotros no sabíamos o hemos olvidado o se nos ha hecho olvidar o hemos malentendido cuando leemos, por ejemplo, las cartas paulinas. Incluso el propio Pedro en una de sus cartas dice que Pablo escribe cosas en sus epístolas que son muy difíciles de entender y que incluso los indoctos e inconstantes. Interesante, la palabra indocto habla de una persona que no está educada en el tema, no está educada en esa forma de estudio escritural. Y esto es bien importante, en el tiempo que estas cosas se decían, no existían los seminarios, esas cosas, sino que tú tenías que sentarte a los pies de un rabino a estudiar la Sagrada Escritura y la comprensión de los textos, como el propio Shaul de Tarso estudió a los pies de Gamaliel.
antes de ser llamado por el Mesías a predicar el evangelio a los gentiles, que de seguro sabía, el santo bendito sea, al enviar al Mesías a llamar a Shaul, de que Shaul, la preparación que tuvo, le iba a servir para el funcionamiento de su ministerio. Él decía yo que lamentablemente el desconocimiento de estas cosas, ¿no? O la mala incomprensión de los textos nos ha llevado a tratar un libro hermoso que, que nosotros, por leerlo de una perspectiva baja del pensamiento, hemos desechado su gran valor. Sin embargo, David, un hombre conforme al corazón de Dios, decía, la Torá del Eterno restaura el alma. Y, y ahí nos viene una gran pregunta, ¿qué sabía David que nosotros hemos olvidado? Que de seguro el Mesías habló. Porque el Mesías nunca habló en contra de la ley de aquel que lo envió. Sería contradictorio. Yo soy enviado por el gran rey a hablar sus palabras, pero yo voy a hablar en contra de las palabras que el gran rey habló en el pasado. Entonces no sería el mensajero del Eterno, como dice la profecía. Y en esta porción SAF, para yo poder entrar al tema de lo que quiero hablar hoy, llegué a esa pregunta y le doy gracias al Eterno por poder comprenderla. ¿Por qué Dios le dice a Moisés que le diga a Aarón que las cosas debían hacerse de esta forma? Y esto nos enseña que cuando hacemos las cosas a la forma del Creador, el orden se preserva, la vida continúa y el Eterno se agrada de ella. Y esto nos lleva al tema que tenemos para hoy. Nosotros tenemos en nuestras manos 4 evangelios. 3 de ellos guardan de cierta forma similitud en los relatos, algunos expanden un poco más los dichos y palabras del maestro de Nazaret y otros preservan un orden cronológico de cierta forma que otros también lo alteran y obviamente esto nos enseña a pensar de por qué, la razón de por qué fueron escritas así. Algunos comentan de que uno se alimentó del otro para expandir sobre lo dicho. Esa es la visión general de esto. Mientras otros comentan de que es que había diferentes audiencias y cada audiencia tenía que tener, debía recibir el mensaje de acuerdo a la comprensión de la audiencia. Y esto me parece más la forma más indicada de ver el texto, porque por ejemplo vas a encontrar, y yo lo he mencionado muchas veces, que el Evangelio de Mateo, el mandamiento más importante a los ojos de Jesús, de acuerdo al autor de ese Evangelio, es que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza y amar al prójimo como a sí mismo. Sin embargo, en el Evangelio de Marcos vas a encontrar que ese mismo evento es descrito de otra forma. El Evangelio más importante es la declaración de fe del pueblo de Israel, Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, un solo Señor es. Y obviamente uno se pregunta por qué en Mateo no está escrito de esa forma y en Marcos sí, y se llega a la conclusión de que si Pedro es el que está ayudando al autor del Evangelio de Marcos a relatar las cosas del pasado con respecto a la vida del maestro Nazaret, las cosas orales que se transmitieron de forma oral, entonces, y la audiencia es una audiencia gentil, pues hace total sentido de que los gentiles que pensaban en diversidad de dioses, que había más de un solo Dios, pues recibiesen de parte del evangelista la instrucción del maestro Nazaret de que hay un solo Dios, que es el Padre, el cual habla Juan en el Evangelio. O sea, tenemos 4 evangelios que están en nuestras manos, que sabemos que se compilaron para preservar la memoria de los dichos y hechos del maestro Nazaret. Quiere decir que para el tiempo de Jesús y un tiempo después de la muerte de Jesús, estos documentos todavía no habían sido escritos. Se escribieron tiempo después para preservar esa memoria, algo tradicional en el pueblo de Israel. Por ejemplo, usted va a encontrar la famosa Mishnah. Usted ha escuchado sobre la Mishnah, que es la compilación de las enseñanzas orales de los fariseos, que se convierten luego en los rabinos, con respecto a cómo se deben guardar los preceptos y cómo se hacían las cosas en el tiempo del segundo templo cuando se hablaba de los sacrificios. Y la Mishnah
que es la compilación de las enseñanzas orales del Beit Hillel y Beit Shammai, dos casas rabínicas del tiempo del Segundo Templo, pues contiene esa información. Incluso el primer tratado de la Mishnah se conoce como el Pirkei Avot, las enseñanzas de los padres, un libro muy bonito, muy interesante leerlo. Eh, Antes de que fuera escrito, que se dice que se compiló para el año 200, ya preservaba consigo unas enseñanzas orales. Esto nos enseña que para el tiempo del Segundo Templo existía esta típica tradición de transmisión oral de maestro a discípulo. Y esto es importante porque cuando usted escucha en los evangelios decir con qué autoridad el maestro Nazaret dice las cosas que dice, hay un trasfondo detrás de esas palabras. Cuando usted lo lee, por ejemplo, cuando el Mesías entra, de acuerdo al Evangelio de Lucas, a Jerusalén, a él le están preguntando con qué autoridad tú haces lo que dices. Eso está en el capítulo 20 de Lucas. Y él le dice, yo le hago una pregunta. La minjá, el ordenamiento de Juan el Inmersor, ¿de dónde vino? ¿De los hombres o del cielo? Hay un trasfondo detrás de estas palabras de Jesús que nosotros desconocemos, porque él dice de los hombres o del cielo, porque ya para el tiempo del segundo templo existía lo que se llamaba la ordenación o la minjá, la transmisión de maestro a discípulo de unas enseñanzas orales que iban a permitirle a ese discípulo preservar la comprensión del estudio de la Torá de acuerdo al maestro y se iba a continuar esa cadena de enseñanzas que obviamente se construía sobre ella. Mayor comprensión del texto se va añadiendo sobre lo que ya se está construyendo. Esto es importante porque cuando usted lee el Evangelio de Mateo y Jesús habla de la casa cimentada sobre la arena y la casa cimentada sobre la roca, pues esas son cosas que están vinculadas a ese trasfondo. Entonces, cuando tenemos a este texto de Lucas, es importante, voy a tomar hoy el Evangelio de Lucas para hablar un poco de la Pascua en los minutos que me quedan, ¿verdad? Porque pues 30 minutos es muy poco para lo mucho que se habla, mucho que se puede hablar sobre este tema. Lucas dice que él se encargó de investigar y de compilar esas cosas que se decían, que se transmitían con respecto a la vida del maestro Nazaret. Incluso él dice en el versículo 2, vamos a leerlo en el versículo 1, dice, ya que muchos intentaron compilar un relato de las cosas que entre nosotros han sido de todo certificados, o sea, han sido confirmadas esas cosas y se han intentado compilar. Quiere decir que había una transmisión oral con respecto a los dichos y hechos del maestro Nazaret. Esto es un elemento muy importante a conocer para poder usted entender por qué existe cierta variación en los relatos cuando usted lee los evangelios. Eso usted te dice a usted que no había un texto master, un texto fundamental del cual todo el mundo utiliza, sino que había una serie de transmisión oral dependiendo de la comprensión del discípulo a su maestro. Pues vamos a tener, por ejemplo, el caso de Juan escribiendo su evangelio de una forma bien diferente. Él dice, según nos las transmitieron los que de principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Me ha parecido bien a mí, habiendo investigado exactamente todas las cosas de su fuente, escribírtelas en orden. O sea, que Lucas va a escribir un orden cronológico de las cosas que él certificó que se hablaban con respecto al maestro Nazaret, de aquellos que fueron testigos o servidores de la palabra. ¿Qué era la palabra para el tiempo de Lucas? Lo que usted conoce hoy como el Antiguo Testamento. El Tanaj, la Biblia hebrea, eso es lo que se conocía en aquel entonces como la palabra, porque el Nuevo Testamento no existía en ese tiempo. Y Lucas, escribiendo este texto, de acuerdo al orden que él va a seguir según la investigación que hace, coloca al maestro Nazaret entrando en Jerusalén, como todos los demás evangelios, en la semana antes de ser arrestado ilegalmente. Y al maestro Nazaret le van a preguntar en el capítulo 20 con qué autoridad tú dices lo que tú haces, quién te dio eso. Y obviamente Jesús va a utilizar un trasfondo de pensamiento de ese tiempo. Había una idea de una autoridad delegada de maestro a discípulos que el mismo maestro Nazaret va a continuar. El maestro Nazaret no lo va a rechazar, porque él va a hablar en el Evangelio de Lucas y en otro evangelio que un discípulo tiene que ser igual a su maestro y cuando esté perfectamente instruido puede asistir a otros a sacar de su ojo esas cosas que no le permiten ver la luz
del Eterno, la verdad de Dios en la vida que está escrita en la palabra. Así que el maestro Nazaret no va a rechazar esa delegación de autoridad de hombre a hombre. Simplemente a él le van a preguntar de dónde viene tu minjá, tu ordenación, si de los hombres o del cielo. Y el maestro va a refutar, como todo se consienta delante de un judío a discutir. Un judío, cuando digo discutir, es hablar sobre temas bíblicos. Habla con un rabino, usted le va a hacer una pregunta a un rabino y el rabino le va a responder con una pregunta y eso es natural. ¿Sabes por qué? Porque esa es la forma de poder descubrir lo que hay en el corazón de aquel que está haciendo la pregunta, o sea, la intención de la pregunta. Y el maestro va a seguir esa forma tradicional. Recuerde que Jesús era judío, nació judío, descendiente de la casa de David. Y el maestro le va a preguntar a ellos, le hago una pregunta. El ordenamiento de Juan viene del cielo o viene de los hombres. Si decían de los hombres, el pueblo se le iba a virar encima a los que estaban allí preguntando. ¿Por qué? Porque todo el pueblo reconocía que Juan era un profeta. Y los profetas no reciben el ordenamiento de parte de otro hombre, sino es el Eterno es el que los escoge y los convierte en profeta, en naví, transmisores de la voluntad divina, canales donde la palabra del Eterno se escucha. Lea el capítulo 1 de Hebreos, donde él dice que Dios habló de diferentes formas a los padres por medio de los profetas. Y en el tiempo final, Aharit Hayamim, una palabra hebrea muy importante que se habla de los días finales, nos habló por medio del Hijo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que él le hace esa pregunta a ellos no van a responder, y él me dice que él tampoco va a decir. Pues claramente él quiere eh, a la misma vez decir que su minjá viene del cielo. Y eso lo vemos cuando él sube de las aguas y el Espíritu desciende sobre él, el Espíritu profético, del cual Dios habló en los profetas, quedaría para que se hablaran sus maravillas. Y en este mismo el libro de Lucas vamos a ver que el maestro Nazaret va a celebrar la Pascua con sus discípulos, perdón, que eran judíos. Y nosotros tenemos que llegar a ese tema, los minutos que nos quedan, porque es sumamente importante. Algunos piensan que el maestro instituyó una cena, algo nuevo, que debía hacerse todo el tiempo hasta su llegada. Incluso yo, por ejemplo, utilizo la Biblia textual, en la fuente primaria de que utilizo para la traducción en español, aunque tengo otras versiones, y cuando tengo mis problemas con la lectura, voy al texto griego a ver cómo lo dice. Y usted va a encontrar, por ejemplo, aquí en la Biblia textual, que dice en el capítulo 22, en el versículo 19, en el título dice institución de la cena. El maestro no instituyó una cena. El maestro le dio un sentido a lo que ya el pueblo hacía por años de años de años desde que salieron de Egipto, porque así Dios se lo ordenó. Y el pueblo siguió siempre ese orden. Usted va a encontrar que en el capítulo 22, versículo 7, dice que llegó el día de los ácimos, otro de los nombres de la Pascua. Incluso lo dice en el versículo 1 del capítulo 22. Acercaron la fiesta de los ácimos, la llamada Pascua. Y dice el versículo 7 que llega el día de los ácimos, el cual era necesario sacrificar la Pascua. El maestro Nazaret quería celebrar la Pascua con sus discípulos. El maestro no hizo una cena de Eucaristía, el maestro no hizo una santa cena, el maestro siguió lo que Dios ordenó desde el principio. En su tiempo señalado, en la fecha establecida, debía celebrarse la Pascua. Por eso es que él dice en el versículo 15 del capítulo 22, cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Él deseaba celebrar la Pascua con sus discípulos. Tiene que ir al capítulo 12 del libro de Éxodo para entender lo que era la Pascua. Y él, durante la cena de la Pascua, él comienza a darle un sentido mesianista a lo que él está haciendo para que se cumpla lo que está hablado en los profetas. El pan, lejem, y el vino, yayim. Cuando usted hace la disciplina judía de sumar las letras, algo que se utiliza mucho en el estudio de la Torá, usted va a descubrir algo muy interesante. Lehem y Yayim, cuando se suman esas letras hebreas, nos da el mismo valor numérico de la palabra hebrea Pesaj. El maestro Nazaret sabía, porque de acuerdo al orden que sigue Lucas,
que el templo iba a ser destruido porque rechazaron al Mesías. Las principales autoridades, recuerden que el pueblo de Israel no rechaza al Mesías, los fariseos no rechazan a Yeshua como el Mesías, son los principales sacerdotes que son los que tienen la autoridad sobre el templo, son los líderes del pueblo. Y al ocurrir ese rechazo, que él lo va a describir en una parábola, él sabe que viene como consecuencia de eso la destrucción del templo. Y él le dice a sus discípulos que el pan y el vino va a tomar el lugar de la Pascua y se va a hacer en memoria de él, porque él es el cumplimiento del mensaje de Isaías 53 con respecto a la redención y la restauración del ser humano, específicamente del judío, porque el evangelio es del judío primeramente y luego del gentil, eso lo dice Pablo de Tarso, la restauración del humano al camino de Dios. Y la Pascua en Egipto representó la salida de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios, citando yo las palabras de Pablo de Tarso. Por eso es que le dice, esta copa va a representar el nuevo pacto. Este pan me representa a mí, porque yo soy el Cordero, que los va a librar a ustedes de la esclavitud, el Cordero de Dios. Y los discípulos siguieron tradición o años tras años esta práctica, tanto así que hay un discípulo de Juan llamado Policarpio que habla de cómo él celebra la Pascua con Juan. ¿Cuándo ocurrió este cambio? Tenemos que ir a la historia de la iglesia para ver cómo esto se cambió. Pero estos siguieron haciéndolo, incluso cada vez que se reunían los Shabbats a compartir el pan y tomar el vino, porque tradicionalmente en el pueblo de Israel, cada Shabbat se parte pan y se toma vino. Es parte de la ceremonia tradicional del Shabbat. Y en el tiempo de Jesús estas cosas se hacían. Por eso vas a ver que los discípulos se reunían para partir el pan y tomar el vino. Estas cosas se hacían en Shabbat porque los discípulos del Maestro Nazaret nunca cambiaron el día de reunión. Esto cambió mucho tiempo después. Y los discípulos del Maestro, cada vez que se reunían como un cuerpo en el Mesías a celebrar la restauración del cuerpo mesianista, la congregación de Israel, de la cual los gentiles iban a comenzar a unirse como estaba profetizado, ellos cuando partían el pan y tomaban el vino en la ceremonia tradicional del Shabbat, ellos recordaban que esto representaba el que ellos iban a ser uno, como el Mesías estaba siendo uno en ellos. Pero nunca, nunca dejaron de celebrar la Pascua. Tanto así que el propio Pablo de Tarso en el libro de los Hechos nos habla de cómo después de celebrar los ácimos, ellos parten de un lugar hacia otro y se queda 7 días y en Shabbat él da un discurso en el primero de los Shabbats, que usted tiene el primero de la semana, usted va al texto hebreo, el texto griego, perdón, el texto griego le está diciendo que es el primero de los sábados. Eso se refiere a la semana del Omer. Pablo de Tarso reunido en esa primera semana del Omer, lea Levíticos 23 para que lo pueda entender, le estaba predicando, hablando del Mesías a la luz de las Escrituras, de los textos que ellos tienen en sus manos, la Biblia hebrea, y se extendió el discurso. Él partió de ese lugar al otro día, o sea, en el primer día de la semana. O sea que Pablo continuaba haciendo lo que el pueblo ha estado haciendo por muchos años y nunca lo cambió. Así que es muy importante en esta semana que vamos a recordar la vida y muerte y resurrección del Maestro Nazaret, del Mesías de Israel y del mundo, que nosotros conozcamos estas cosas y comencemos a entender por qué es necesario retornar a ellas. Pues claramente ellas nos hablan del plan de Dios para todos. Así que en este último minuto que me queda, mi mejor cierre, o sería mi mejor palabra de cierre, es: vamos a comenzar a leer la Escritura y vamos a comenzar a ver la Biblia como Jesús la vio. Vamos a comenzar a entender las palabras que dijeron los discípulos como ellos la entendían. Porque recuerde que en el tiempo que Jesús predicaba la palabra de Dios, anunciaba las buenas nuevas, en el tiempo que los apóstoles hacían estas cosas también como Jesús las hacía,
no había Nuevo Testamento. Entonces, cuando los de Berea buscaban en la Escritura para ver si lo que Pablo decía era cierto, tiene que preguntarse usted, ¿en qué Biblia lo buscaban si no había Nuevo Testamento? Con esto los dejo y espero en el Todopoderoso que puedan ustedes tener una buena semana y que estas palabras de reflexión lo lleven a usted a buscar el camino de Dios y andar en él. Les hablo Joseph. Nos vemos la próxima. Shalom.